Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sobre la segunda exposición de historia de Colombia. Mi nombre es Juan Camilo Villegas Monsalve y comencemos. Colombia venía de un proceso de crecimiento en su conflicto armado. Llega la presidencia Ernesto Samper entre los periodos de 1994 y 1998 y presenta una crisis primero en su gobernabilidad y un giro estratégico de la guerra. Como venía un crecimiento en este conflicto armado, al mismo tiempo venía creciendo los grupos paramilitares, en este caso las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que pasó fue lo siguiente: de la región del Magdalena Medio, diferentes grupos paramilitares se unieron bajo un mismo nombre, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. El Magdalena Medio está comprendido por los departamentos del Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia. ¿Esto con qué fin? Para frenar el crecimiento que venía teniendo desde la década de los 80 la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, tuvieron su octava conferencia guerrillera en 1993. En esta, definitivamente, las FARC se sale y se desliga de ese entonces el Partido Comunista Colombiano y crea un partido ilegal llamado el Partido Comunista Clandestino. En ese momento, estos dos grandes grupos armados estaban en crecimiento, estaban teniendo su expansión y dominio del territorio. En ese entonces, el presidente Ernesto Samper no tuvo gran desenvuelta a la hora de detener el crecimiento de estos grupos, pues él se encontraba y gastando cada una de sus energías en intentar tapar esto. ¿Qué es esto? El proceso 8000. Ernesto Samper se sube y toda su campaña presidencial es financiada por el cartel de Cali, por el narcotráfico. Esto genera una polémica abismal tanto en los medios nacionales como en los medios internacionales. Entonces Ernesto Samper se concentra en intentar limpiar su imagen, creando un nuevo proyecto para poder subsanar esto. De hecho, él mismo se dice que crea un proyecto para poder frenar el crecimiento del narcotráfico, cuando en realidad se subió al poder con dinero de este. Entonces descuidó el problema en crecimiento. Ernesto Samper, en cuanto a procesos de paz que ya se venían intentando, que ya había unas bases, lo único que hizo fue, o su mayor hecho, fue la liberación, permitió la liberación de 60 soldados que la guerrilla había atrapado cuando se tomó la base militar de las Delicias en el Putumayo. Ernesto Samper tuvo diferentes detractores del propio gabinete del gobierno, creando una división tanto de su gabinete como de los grupos armados. En cuanto a su gabinete, vamos a hablar de primero Fernando Botero. En ese entonces fue ministro de Defensa del presidente. Fernando Botero lo que dijo fue que se debía de fortalecer todas las fuerzas armadas del país, los militares. Por otro lado, el alto comisionado para la paz en ese entonces, Carlos Olmes, dijo que a pesar de que se quiera intentar un diálogo, no debía haber cese al fuego, puesto que todavía continuaba la guerra, todavía continuaban estos procesos violentos. Y por otro lado, el superintendente de Seguridad y Vigilancia, Hernán Arias, dijo que le daba todo su apoyo a los ciudadanos para que creen una alianza. Y ahí nace Los Convivir. Los Convivir, lo que fue una especie de corporación donde diferentes empresas que prestaban su seguridad privada para el beneficio del pueblo, es decir, un grupo paramilitar más. El superintendente en ese entonces sacó su pretexto diciendo que cada colombiano estaba en su derecho de defender su vida y su seguridad y su privacidad. Por otro lado, la guerrilla lo que hacía en ese entonces le obligaba, requisito prioritario en ese entonces al gobierno,
Primero, dejar de darle apoyo a los convivir, puesto que las guerrillas decían que estos convivir estaban siendo financiadas directamente por el gobierno, hasta los llamó engendros del ejército. Por otro lado, pedía la total desmilitarización de en ese entonces el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta. Por otro lado, los paramilitares decían que la ineptitud de este gobierno para poder combatir la guerrilla era abismal y que si no fuera por precisamente estos grupos paramilitares, la guerrilla ya tenía el país en la mano y según ellos que la guerrilla iba de picada. Este conflicto se pasó a los diferentes territorios del país. Vamos a hablar de diferentes. El primero, la zona del Urabá, entre el 1994 y el 1997. El Urabá es una región del país que comprende los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. En este lugar había instaurado tres guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL. Cuando las autodefensas se solidificaron, fueron inmediatamente a esa zona, puesto que esta zona querían dominar lo que era el eje bananero y las agroindustrias bananeras de esa zona. Cuando el EPL se desintegró, hubo una parte de esa guerrilla que se alió contra las autodefensas y formaron una nueva guerrilla, una nueva grupo paramilitar. Lo que pasó fue que así tuvieron el tiquete directo para entrar a esta zona y entrar en conflicto armado junto con el ELN y las FARC, con el fin de obtener ese eje bananero. Resulta sucede que entre el 1994 y el 1999 los paramilitares y las autodefensas, tanto del Córdoba como de la Antioquia, generaron una represión y una campaña a todo, no solo si hacía parte de la guerrilla, sino que era simpatizante de los partidos comunistas de ese entonces, si era simpatizante o que por lo menos estuviese relacionado a ellos, debía de morir. Hablaremos de otras zonas, por ejemplo, en el Santander hubo confrontaciones en los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilche y algunas confrontaciones en la ciudad de Bucaramanga. Por el lado de Antioquia hubo confrontaciones en especial en los departamentos de Remedios, Segovia y Yondó. En estos municipios llegaron los militares, llegaron las autodefensas y llegaron la guerrilla en confrontación. Constantemente las FARC hacían la denuncia de que el ejército estaba trabajando a mano y de aliado junto con los paramilitares. Por otro lado tenemos el departamento del Bolívar en los municipios de Simití, San Pablo, Tiquicio, Calamar y Montecristo. Vamos a hablar ahora de esta zona del país. Resulta y sucede de que aquí la dinámica también se llevó allá, teniendo en cuenta que aquí la dinámica estuvo un poco baja. En las zonas del Valle del Cauca medio, de Tolima en las zonas sur y del Cauca en las zonas norte. Aquí también hubo un fuerte conflicto posteriormente, porque acá lo que buscaba la guerrilla era la vía directa a Buenaventura, desde Cali ir hasta el Pacífico para así tener una ruta directa para la exportación de la cocaína y de los cultivos ilícitos, cosa que los paramilitares no iban a permitir, puesto que era una disputa de terrenos y territorios. Muy bien. Las FARC, en su afán de consolidarse como una fuerza totalmente armada, cometió una de las grandes ataques que se registra, y es la base militar de Las Delicias, como lo mencioné anteriormente. Fue un ataque guerrillero hasta a esa base el 30 de agosto de 1996,
donde dejó un alto índice de muertos y de heridos, y los 60 desaparecidos que posteriormente iban a ser negociados con el presidente anterior, Ernesto Samper. En este entonces, cada uno de estos accionarios había un descontento total y se venía un candidato, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana se caracterizó por ser el detractor total del gobierno. Entonces, continuando, Andrés Pastrana se sube al poder porque precisamente había mostrado en su campaña una positiva y una interacción para poder llevar a cabo un proceso de paz viable, y él dándole prioridad a este proceso, no como había pasado con su antecesor. Al mismo tiempo se le veía una cercanía con el entonces jefe de las FARC, el Arias Tiro Fijo. Entonces la gente creía que se podía hacer efectivo unos diálogos. A medida que avanzaban o a medida que se tenía esa intensidad de los diálogos, pasó al mismo tiempo otra intensidad, pero de la guerra en medios de diálogos de paz. El municipio del Caguán se encontraba desmilitarizado. Las FARC aprovechó esto y se tomó todo este terreno. Un acto más de violencia en procesos de paz. Contraste también continuaba haciendo esto los grupos paramilitares, atacando a los pueblos, atacando a cuanto guerrillero o cuanto supuesto guerrillero veía. Sin importar este conflicto, iniciaron los diálogos de paz. Iniciaron el 9 de enero de 1999. Estos diálogos se llevaron a cabo en diferentes lugares y en diferentes procesos. Uno de ellos fue las reuniones con algunos guerrilleros para la interacción a la sociedad civil, con empresas, con entidades, con tal de incorporarlos de nuevo a la sociedad. Aparte de eso, se hizo una gira para Europa para precisamente presentarles el mundo a estas personas. Por otro lado, también estaba el Ejército Nacional. La guerrilla no quería todavía ceder ni un solo espacio ni una sola arma que tenían en su territorio. La guerrilla contaba con que tenía la capital del departamento del Vaupés, Itu, la tenía bajo su dominio. El ejército ya ahora inicia una consolidación de su autonomía y de su autoría, y elimina y saca a toda la guerrilla de este lugar. A pesar de que continuaban los diálogos de paz, definitivamente no había paz en el país. Aquí, el ejército logró esto porque tenía una ayuda muy grande, y es de lo que vamos a hablar ahora, el Plan Colombia. El Plan Colombia consistió en un apoyo estadounidense a en ese entonces el presidente, que le ayudaba con tecnologías militares, con armamento militar, con presupuesto militar, para que Colombia pueda combatir el tema de los cultivos ilícitos, más no el grupo armado. En respuesta a esto, las FARC ve esto como una traición y como un acto de guerra. Por ende, las FARC declara un paro armado, iniciado especialmente en las zonas del sur del país. Este paro armado conllevó en especial el asesinato de 3 indígenas norteamericanos que vinieron acá al departamento de Arauca para poder ayudar con la solidarización de esta situación. Estados Unidos vio esto como un acto irreparable y le dijo a Colombia que, uno, le acortaba el plazo para que solucionara su conflicto, y segundo, ya no iba a dialogar con ningún grupo legal o ilegal. No iba a dialogar con nadie en Colombia. Esto hasta un punto. En el 2001, Estados Unidos recibe su ataque terrorista y le tumban las Torres Gemelas. Estados Unidos, aparte de su conflicto que tenía ahí, decide darle la instrucción por medio del Plan Colombia que ya no destinaba esas fuerzas a solo cultivo ilícito, que en ese entonces el cultivo ilícito era cocaína y amapola, sino que también para contrarrestar el ataque
de cada uno de los grupos armados que había en ese entonces, en especial las FARC. La ruptura de paz de este proceso inició por varias cosas. Los paramilitares, en vista de que no había avance, también empezaron ellos a secuestrar a diferentes funcionarios públicos. Se tiene registro de 8 secuestros de congresistas. Entre esos estaba una senadora que la secuestraron, precisamente para llamar la atención del gobierno de que ya no querían más negociaciones, de que era hora de que atacara directamente a la guerrilla. La guerrilla, en ver esto, definitivamente dice no más y se sale de los diálogos de paz, puesto que no había parte ni del gobierno ni de los grupos paramilitares y ninguno estaba cediendo. Cabe recordar que la guerrilla quería estos 3 puntos. Número 1. Desmonte total de cada grupo paramilitar. Número 2. Las garantías de inserción a ellos a la sociedad civil. Resulta y sucede de que la guerrilla entonces continúa con sus procesos de extorsión, de carrobomba. Resulta con los secuestros, con las violencias, hasta que una vez la guerrilla secuestra a un alto funcionario, a alguien en ese entonces, Eduardo Turbay, y ahí es donde pone punto final Andrés Pastrana y dice no más acuerdos de paz, y este punto es la clave donde ya se finaliza el acuerdo de paz. No se llega a ningún acuerdo y continúan estos grupos al margen de la ley cometiendo cuanto delito le aparezca, solo que ya este conflicto armado ya se iba a prestar más atención porque se estaba metiendo a las ciudades, carros bombas en zonas públicas, alteraciones de vías importantes en el país. Entonces ya este conflicto estaba instaurado como un conflicto nacional e iba a ser tratado por el siguiente presidente. Muchísimas gracias por ver esta exposición. Hasta la próxima.